Este es tu límite. Este es tu hijo. Y estas tus formas de reaccionar. La permisiva, que cede sus límites, o la autoritaria, que los impone con violencia. Y esta es la culpa de saber que podías hacerlo mejor. En este video te enseñaré una estrategia de autoconocimiento para que puedas cambiar tus patrones al poner límites, 3 herramientas para lograr mantener la disciplina respetuosa en tu crianza y te daré una fórmula práctica de 3 pasos para integrarlas. Me he encontrado muchas veces atrapada en alguno de estos 2 extremos al momento de ponerle límites a mis hijos. El ceder para mantener la paz o el explotar por sentir que nada funciona o que esa es la forma en la que debería estar poniendo mis límites. Y en el fondo esa lucha nos deja preguntándonos, ¿cómo encuentro el equilibrio? ¿Cómo vuelvo al centro sin sentir que estoy fallando como madre o como padre? Hoy quiero compartirte algunas ideas y herramientas muy poderosas que me ayudaron a salir de estos extremos y a encontrar un punto medio sano para establecer límites no solo a mis hijos, sino a las demás personas a mi alrededor. Como asesora en crianza he trabajado con más de 2,000 mamás y papás que me comparten sus temores todos los días. Y hace poco hice una encuesta a más de 1,000 familias sobre sus creencias en torno a los límites en la crianza. Y lo que más me sorprendió fue que el 80% de las respuestas coincidían en estas 2 creencias. Si no pongo límites claros, mi hijo tendrá el control y será malcriado. O si pongo límites, puedo dañarlo emocionalmente. ¿Te suena? Por un lado está el miedo a que tu hijo se descontrole y a perder el control. Por el otro, el temor a que nuestra firmeza pueda afectar su autoestima o su confianza en nosotros. Es un dilema real que genera angustia y que nos hace sentir que estamos caminando sobre una cuerda floja. Ahora, el primer paso es reconocer que estas creencias no surgen de la nada. Vivimos en una cultura que durante décadas ha vinculado la crianza con el control. Hemos escuchado frases como los niños deben obedecer o si no hacen caso, te van a manipular. Al mismo tiempo, en los últimos años, la crianza respetuosa ha traído un giro muy importante. Nos invita a conectar, a validar y a escuchar las emociones de nuestras niñas y niños. Pero en ese cambio a veces sentimos que perdemos estructura y firmeza. Por lo que lo primero que quiero decirte es que poner límites nunca va a dañar a tu hijo. Lo que daña es la violencia o la desconexión con los que a veces los ponemos. Un límite cuando se pone desde el amor y la claridad no solo protege a tu hijo, sino que le enseña cómo moverse en el mundo de manera segura. Y no sé si lo sabías, pero desde las neurociencias se ha descubierto cómo el cerebro humano se desarrolla de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Esto significa que las áreas responsables de las emociones y los impulsos se desarrollan mucho antes que la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a planificar, a autorregularnos, a reflexionar y a tener autocontrol. Esto para los niños pequeños significa que no pueden gestionar sus emociones o sus comportamientos de manera autónoma y necesitan de nuestra guía y de nuestra corregulación para aprender a calmarse, a tomar decisiones y a construir su seguridad emocional. Y aquí es donde entran los límites, las instrucciones y los acuerdos como herramientas claves. Recuerdo un momento muy claro en mi crianza con mi hijo. Estaba llorando desconsolado porque no quería apagar la televisión para cenar. Y yo, cansada después de un día largo, sentía esa mezcla de emociones. Frustración porque no estaba obedeciendo, pero también culpa porque sabía que gritarle no era la solución. Me detuve, respiré y me pregunté, ¿puedo controlar aquí? Y esta pregunta, basada en el concepto del círculo de influencia propuesto por Stephen Covey, me cambió el enfoque y me ayudó a hacerme estas 3 preguntas claves que te invito a hacerte hoy en día en tu crianza para aprender a establecer tu firmeza de manera sana. ¿Qué puedo controlar? Me di cuenta que podía controlar mi reacción, mis pensamientos y mis decisiones, por lo que decidí no gritar y en lugar de eso me acerqué y hablé con calma. Pero mi hijo seguía gritando completamente desbordado. La siguiente pregunta era, si no lo puedo controlar, ¿puedo ejercer influencia sobre esto? Y me di cuenta que podía influenciar la relación con mi hijo de muchas maneras. Desde el haberle comentado con antelación que íbamos a apagar la tele, desde el haberle dado opciones para apagarla, desde el haber tomado un momento para conectar con él antes de poner mi límite y de decirle voy a apagar ya la televisión.
Y desde el abonar con amor, conexión y claridad en esa relación para favorecer la cooperación de mi hijo al momento de darle ciertas instrucciones o comandos. Por lo que entonces usé una instrucción clara. Le dije, es hora de cenar, la tele se apaga ahora. Si necesitas ayuda para calmarte, aquí estoy. Pero esto me llevó al tercer nivel. Y es que no por decir estas palabras iba a lograr que la emoción de mi hijo se apagara, que es una de las expectativas que muchas veces tenemos como madres y padres. Y es pensar que por validar una emoción o por poner un límite, nuestro hijo va a dejar de sentir. Bien, es poner esta expectativa donde la validez de nuestros límites radica en la aprobación del otro. Cuando mi hijo no tiene que estar de acuerdo con mi límite y las emociones de mis hijos no definen la validez de mis límites. Y entonces aquí llegué al tercer nivel del círculo, donde me pregunté, si no lo puedo controlar o no puedo influir sobre esto, ¿puedo aceptarlo? Y aquí me centré en aceptar todas esas cosas que no puedo controlar, como son las respuestas emocionales de mi hijo, si mi hijo siente o no siente una emoción, si mi hijo hace o no hace pataleta, si otras personas juzgan mi forma de criar, si a alguien le incomoda el límite que acabo de poner, si se rompió la galleta justo antes de dársela a mi hijo y eso desató un desborde emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que se salen de control en nuestra crianza y que no podemos controlar ni influenciar, pero entonces, ¿podemos aceptarlas? Y me pregunté, ¿cómo puedo aceptar su llanto, su frustración, su incomodidad, su respuesta emocional? Y eso me ayudó a entender que ese desborde que estaba teniendo mi hijo no era mi enemigo, sino que hacía parte de su proceso de aprendizaje, lo cual me ayudó a mantener mucho más mi calma y a permitirle a mi hijo sentir su emoción sin la necesidad de que yo cediera mi límite. Fue un momento clave para mí porque aprendí que no todo depende de mí, que no necesito controlar sus emociones, pero sí puedo enseñarle cómo manejarlas a través de mi acompañamiento y de mis límites. Por lo que te invito a empezar a usar el círculo de influencia en diferentes situaciones de tu crianza y hacerte las preguntas. ¿Puedo controlarlo? Si no puedo controlarlo, ¿puedo influenciarlo? Si no puedo controlarlo ni influenciarlo, ¿puedo aceptarlo? Y estas tres preguntas entonces me llevaron a entender algo esencial que quiero compartirte. Y es que no todas las situaciones requieren el mismo enfoque. Aquí llegué a la diferencia entre límites, instrucciones y acuerdos, todos necesarios para que haya una firmeza sana en nuestra crianza. Los límites entran dentro de ese círculo de control. Son acciones que protegen a nuestros hijos, a nosotros mismos y a los demás. Por ejemplo, si mi hijo está pegándole a otro niño, no basta con decirle no pegues. Debemos intervenir físicamente para detenerlo, mostrando con firmeza que no se permite hacer daño. Los límites son acciones que yo como adulto hago para protegerme a mí mismo o a mis hijos y requieren de mi acción para que entren dentro de este círculo de lo que yo puedo controlar. De manera que los límites son aquellas cosas no negociables, ya sea porque está envuelta la seguridad de mi hijo o ya sea porque está envuelto el bienestar mío y de los demás. Y añado una acción por mi parte porque eso me asegura que de verdad sea algo que esté dentro de mi esfera del control. No es lo mismo decirle a tu hijo, bájate del sofá y esperar a que se baje, ir y bajarlo. No es lo mismo decirle a tu hijo, no corras por la calle, a ir, alzarlo o cogerlo de la mano en la calle. Estas acciones hacen que tus límites estén dentro de tu control. Pero ahora, no todo pueden ser límites porque sería muy desgastante para nosotros. Y entonces llegamos a lo que son las instrucciones que vendrían a estar dentro de nuestro círculo de influencia. Las instrucciones son aquellos comandos claros para organizar nuestras rutinas y nuestro entorno. Por ejemplo, es hora de lavarse los dientes, ponte los zapatos para salir. Hay una expectativa clara que debemos comunicar con serenidad. Ahora, ¿qué pasa? Que estas instrucciones muchas veces terminan siendo solicitudes. Reconocen que el niño igual tiene una voluntad de decisión y que van a ser mucho más fácil lograr que nuestros hijos cooperen con estas reglas o con estas instrucciones si en ese círculo de influencia abonamos a ellas.
si las ofrecemos desde un lugar de conexión, si les añadimos todas estas estrategias amables de la crianza respetuosa, donde de pronto le damos opciones al niño de cómo quiere hacer cumplir la instrucción y le preguntamos, ¿quieres ponerte tú los zapatos o te los pongo yo? Si hacemos que se cumpla la instrucción de manera divertida y en vez de decirle, es hora de bañarnos, le decimos, hay una sirena esperándote en el baño, vamos a verla, corre. Todas estas estrategias, más la claridad de una instrucción concreta, nos ayudan a influenciar en la relación con nuestros hijos y a favorecer su cooperación al momento de seguir reglas e instrucciones. Y finalmente tenemos los acuerdos, que involucran de manera mucho más amplia lo que son la negociación y la flexibilidad. Los acuerdos normalmente los implementamos con niños un poco más grandes que ya sienten que necesitan poner su voz para decidir o que se pueden comprometer a la responsabilidad de poner su palabra para llegar a algo. Los acuerdos muchas veces se hacen desde preguntas abiertas donde le pregunto al niño ¿qué necesitas hacer para que tu cuarto esté ordenado ahora? O donde yo me siento previamente a hablar con él o ella para llegar a un plan de acción o un acuerdo que nos beneficie a todos. Por ejemplo, veo que te está costando hacer tus tareas en las tardes y me gustaría que encontremos una solución. ¿Qué crees que necesitamos hacer para lograrlo? Lo importante de los acuerdos es entender que requieren de la acción por parte de tus hijos y tuya para que se cumplan y que se empiezan a salir de tu control, llegando a esta tercera esfera donde solo queda tu confianza en que tu hija o tu hijo va a cumplir con su parte del acuerdo y donde lo único que tú puedes controlar es hacerle seguimiento a esos acuerdos previos y es recordarle a tu hijo lo que habían acordado, es empezarlo a revisar y si no llega a funcionar o no se cumple, es volver a encontrar soluciones para lograr que sí se cumplan. Pero también es entrar dentro de esta última esfera donde yo empiezo a aceptar las prioridades y las necesidades de mis hijos no son iguales a las mías, que yo no puedo controlar muchas cosas de su mundo interior a pesar de que yo de verdad quisiera, de que en últimas, a medida que mis hijos crecen, cada vez yo también me voy acercando mucho más a esta esfera, donde la crianza se vuelve más de escucha y de diálogo, de acuerdos compartidos, que de herramientas donde yo controlo el comportamiento de mis hijos. Cuando yo empecé a aplicar y a diferenciar estas tres herramientas dentro de mi propia crianza, la forma en la que me acerqué a mi firmeza pasó de ser o muy permisiva o muy autoritaria a ser mucho más equilibrada. Sobre todo, también empecé a hacer mucho más equipo con mi pareja porque entendimos que no todo se trata de poner límites muy firmes, de que no todo se trata de la inflexibilidad, sino que también se trata de ser flexibles, de reconocer la voz de nuestro hijo y de vez en cuando de establecer esos no negociables que mantienen nuestro control al tener una acción por parte nuestra. El miedo al conflicto y el miedo a perder la paciencia son dos caras de una misma moneda. Pero al entender que no se trata de controlar, sino de guiar, podemos encontrar ese equilibrio. Por lo que la próxima vez que te enfrentes a un momento desafiante en tu crianza, prueba esto. Primero, respira. Date unos segundos para calmarte antes de reaccionar. Segundo, identifica tu círculo de influencia. ¿Qué puedes controlar? ¿Qué puedes influenciar? ¿Y qué necesitas aceptar de esta situación? 3. Usa la herramienta adecuada. Este momento necesita un límite porque es algo no negociable, necesita de una instrucción o necesita de un acuerdo. Sobre todo, recuerda que ser firme no es ser violento. Ser amoroso no significa ser permisivo. Poner límites no es un acto de control, es un acto de amor. Gracias por permitirme compartir esta reflexión contigo y nos vemos en un próximo video.